Los jugadores que hemos hablado de la época de nosotros y todo, salían porque salían. Ahora las pruebas son con convocatoria. Entonces, ¿cómo te vas con pago. Entonces, ¿cómo te vas a equivocar en convocar jugadores y escogerlos? ¿Qué hacemos con las Copas Federación, Plata, si al final vamos a tener sub-17 y sub-20 que lamentablemente tienen unas actuaciones de horror? Ojalá que Manuel Barreto se ilumine, no dirija, porque Strome sabe entrenar, pero su chamba ahora es bravaza. Recontra baboso. No seas fulero. Llega gracias a baterías Energet. Amigo de No seas fulero, me dicen corre 1, corre 2, corre 3. El personaje que tenemos hoy en No seas fulero, aquí en el Rincón de Siempre donde soy feliz, es un hombre que ha corrido 1, 2, 3, 4, 5 equipos grandes, poderosos. Ha estado al lado de gente super archi recontra bati ranqueada. Tiene un sub. No hay nadie que tenga un apellido más grande que el de él en el fútbol, por favor. No me digan. Titín Drago, aquí en No seas fulero. ¿Cómo estás, mi hermano? Muchas gracias, Negrito. Para mí es un gusto. Después de tanto tiempo nos conocemos, qué sé yo, 30, 40 años por lo menos. He sido víctima de tu peñita. Me iba a jugar con ese faltoso de Cachetada Solís, claro, que todavía vive. Que todavía vive. No, tantos años, tantos recuerdos de los viejos. Imagínate, claro. Si le tiramos antes de los viejos, estamos hablando de 60, 70 años. Tu viejo Tito, mi viejo Tito. Claro, claro. Y programas y reuniones después del fútbol. Claro que eran así. No, para mí es un gustazo estar contigo. Apenas me dijo el Pato. No le podía decir que no de ninguna manera. Tú sabes que yo voy poco, pero lo justo, porque hay un libro completo para poder hablar tú ahí. Tienes mira, yo me acuerdo en mis tiempos que había la enciclopedia Barça, la temática, tomos y tomos. Mi productor toma y toma y toma. Pero esto se trata de que tú me vayas contando de los tomos y tomos que han pasado por los que has pasado tú, ¿no? Claro, tantos años. A mí me ha tocado la suerte, Nero, de que en mi carrera he jugado y he sido compañero de grandes jugadores. He conocido 25 países y todo el Perú. He tenido como 5 entrenadores campeones del mundo, que algo te tienen que dejar. Con mi viejo la academia, 53 años ininterrumpida. Entonces, algo podemos aportar, digamos. Cortito, como patada de chancho. ¿Cómo era Tito? ¿Era serio? ¿Era alegre? ¿Era jodido? ¿Era lisuriento? ¿Era cuadrador? ¿Cómo era? No, era relativamente callado. Tenía un humor fino de hablar poco. Cuando hacía sus charlas, esto que estamos aquí en la mesa, esa era otra época, pero no había pizarra, entonces te movía. Tú eres el back, te vienes para acá, no te vayas. Y hablaba del pomo del alcohol, la frotación, la hacía en la mesa de masajes. Ya, esa de madera. Claro, que estaban ahí, ¿no? Y era pues hípico. Paraba con los dichos, siempre criollo, y tenía su grupo reservado que a eso sí, ahí se lo respetaban, el tío Toto Terry, José Carrasco, Vides, Montalvo, toda esa gente, digamos, era Óscar Montalvo también, ellos era su gente. Ya. Entonces siempre tenía una fresquito, te contaba lo que tú tenías que corregirte, te lo contaba con un espejo de un futbolista anterior. Tienes que pegarle para la derecha, porque así lo hacía Montalvo, que no, o sea, siempre tenía una, no era de gritar, sí era jodido, era, porque con los árbitros, siempre se les prendía a los árbitros. Es que lo respetaba, sabía que lo respetaba. Claro, pues. entonces le tú no lo puedes, a Tito Drago no lo puedes pasear, pues hermano. Entonces él sabía que había habido de repente una falta no cobrada o algo y ahí reclamaba, esa era la parte de él. En la casa de pocas palabras, muy amoroso. A mi viejita, la gringa que era el sostener de la tienda Tito Drago, la paraba paseando, pues, porque se escapaba para a la hípica. Hay unas anécdotas espectaculares. Claro, mira, uno va olvidando algunas cosas, ¿no?
Cuando me hice la tienda, claro, me acuerdo, era una tienda de ropa deportiva, ¿no es En cierto? Moquegua, en el centro. O vendían artículos deportivos. Antes era así, No confeccionaban. No. Ustedes vendían artículos deportivos. Así es, como era como Mitsuwa, ¿no? Así es, las dos primeras, ¿Ah? Las dos primeras. Y había una tienda que vendía fajas elásticas, los famosos suspensores antiguos, que era de don José Soriano. Ya. Estaba eran las tres en el centro. Ya. El centro de Lima. Lindo cuando el centro era espectacular. Cuando era otra cosa. Entonces ahí está la tienda. Y después pasa Miraflores, que ya pasa con mi viejita por los 70, cuando el centro ya perdió esa brillantez que conocíamos nosotros. Pues. ¿Y tú lo viste a tu viejo? Yo lo veo a mi viejo, mira, yo nací el 51, yo tengo 73. Lo he visto el 57, 58 ya con recuerdos. Ya. O sea, sí lo he visto jugar. Lo he visto hacer, Nero, no sé si está dentro de tu retina. El año 65, el último campeonato nacional metropolitano, antes del descentralizado. Ya, tenía un año, así que estaba... Le hace un gol a Otorino Sartor, espectacular. Un gol que la gente se paró porque era preliminar del clásico. Ese fue el mejor recuerdo que yo tengo como jugador viéndolo a él. Ahora, era Caricho, Tito y Vides, ¿no es cierto? Así es. Los tres gatitos. Así es. Ya, los tres tenían el mismo juego, uno era más cerebral, Mira, uno era explosivo. ¿Cómo era ese trío? Yo te puedo decir que tuve la suerte de jugar con ellos en Masters, en veteranos. Es como si tú jugaras con tu hijo. Eso no se olvida. No, pues, uno no se olvida, 40 y tantos años tenían ellos y uno tenía pues 18 o 20, jugar con O los sea, tres. más o menos como Paolo. Claro. La edad de Paolo. Es como si Paolo o Barcos jugaran con sus hijos, con un hijo que tiene 18, 19, 20, fresquitos pues. Ajá. Vides era el pícaro, el elástico. Caricho era el pensante. Y Tito era un poco de todo porque era el clásico. El único que podrías decir que se parece a Tito, y siempre lo he dicho, es Alfredo Carmona, el juego de Alfredo. Ya. Entonces eran los tres gatitos y siempre preguntábamos... Oye, perdón. Alfredo debe inflar el pecho, pero... No, siempre lo he dicho. Claro. Pero Alfredo debe, cuando te besa, se arrodilla, claro, se inclina. Yo se lo he dicho, ¿ya? ¿Y por qué los tres gatitos? Le decíamos. Entonces dicen que a ellos pues eran las páginas pues de los periódicos y sacaron una, y en una revista, en la parte de atrás había una propaganda de hilos de tejer. Y ponen tres gatitos haciendo así con las garritas. Y de ahí a alguien se le ocurriría, estos son los tres gatitos del fútbol. Y ahí quedó. Ahí quedó porque no la soltaban. Y el precepto número uno de ellos, que me lo contaban a mí, la pelota no puede ir arriba. Pues si somos de este tamaño, no puede ir arriba. Y la jugaban y la tocaban en corto, siempre. Bueno, esto está comenzando, así que yo le digo a mi productor que no me ponga ahora, por favor. No me pongas ahora hoy día, por si acaso te digo. Ya te parché. Vamos a brindar con gran familia. Este es familia. De la bodega Bianchi, por si acaso. Bianchi, ¿no? Bianchi. Estoy diciendo correctamente, estamos con José Flores, que nos provee estos vinos deliciosos aquí en el Rincón de Diciembre para que lo disfrutes, Titín. Esto viene acompañado porque uno llama al otro. ¿Sí o no? ¿Quién está por ahí? ¿Ya llegó o no llegó? No. Cajón te va a llamar a ti hoy. Hay varios cajones, por eso, sí, tranquilo, claro no hable mucho, no hable mucho. Este cajonea, que es otra cosa. Porque este no es cajonero, este cajonea. Bueno, estamos con Adalberto, que no es Santiago. Uy. Años que lo conocemos. Claro que sí, por supuesto. Está güey en todos los sitios y ahora está en el Rincón de Siempre. A ver, tenemos los chinchulines y champiñones a la parrilla. Chinchulines y champiñones a la parrilla. Cechuras, que dicen los argentinos. Ahí estamos. Chinchulines era tú has estado por La Colmena. Ángel Clemente Rojas, cuando vino, le gustaban los chinchulines. Ese era todo, quería comer todos los días. Cuando estaba en La Colmena. Claro que sí. Ángel Clemente. Claro, si el hombre también, yo soy sub-20, el hombre sub-30. Así que... Muchísimas gracias. Y acá... Soy del 51. Entonces son promoción. Estos son los dos gatitos. Qué bueno, gracias. Muchas gracias, Alberto. Bueno, aquí, hermano, lo que quieras, yo empiezo siempre a mis invitados dándole un poquito de cariño. El Rincón de Siempre es lo que era
El Rincón Gaucho. Ahí nomás, Está hermano, bien, somos está bien. familia acá, como el vino. Ahí estamos. Listo. Nero. El Rincón Gaucho, que es un sitio tradicional de carnes. Claro. Lo que nunca puedo acordarme de qué año es, ya me va a decir Alberto de qué año es. Del 63, un año antes que yo naciera, imagínate. Y Adalberto ha trabajado toda su vida. Lo que pasa es que antes era el Rincón Gaucho y ahora es el Rincón de siempre. Pero puede Claro. venir una sorpresita que ya se le va a comunicar oportunamente. ¿Ok? Bueno, acá estamos disfrutando los Salsitas. acá están los, Y los te hago- y me he chimichurris. me he acordado de Rojitas, que hay unas anécdotas espectaculares. Escúchame, acabas de mencionar a Ángel Clemente Rojas, Claro, el 9 de Boca Dorado. claro. Y tú sabes que él llega. Adorado por Maradona, además. Así es, y está dentro, estuvo hasta hace unos 6, 7 años, pues claro, las generaciones pasan, dentro de ser los 5, 7 o 10 ídolos más grandes de Boca. Y viene a Lima porque tiene un problema dirigencial, porque era jodido de carácter Ángel Clemente, y juega 8 meses en Lima. Yo no he visto hecho un trío central con el Cholo, con él y con Rojitas. Y un partido, te digo, que jugamos contra Boca, que vino justamente por el pase provisional, Ya. y nos refuerza César Cueto y Humberto Ballesteros. Y Muni le gana a Boca 2-1. Espectacular, Nero. ¡Qué locura! Ya César era refuerzo. En ese momento César era refuerzo. Después ya queda en el Muni, después llega, yo juego con él. Claro. Pero en ese momento es refuerzo. Ya lo vimos, pues estaba Rojitas, el Cholo, Camachito. Yo me puse atrás en la foto. Ya abajo no tenía sitio, así que me puse atrás imagínate. No es una mala información, sino las cosas van cambiando y hay en esos años nuevos para uno, va creyendo que los jugadores ejercen una función dentro del campo, pero no lo es así. O sea, la gente creía que Teófilo era, porque metía goles, creía que era el 9, que era delantero. Claro. Y creían que Perico era un 9 estacionario. Y yo he visto a Perico en México 70 jugar de 10 y Teófilo casi de 9. Claro. Mira, a mí me preguntan, Nero, muchas veces, los chicos nuevos, ¿cómo era Perico? Y se lo resumo. Cabeceaba mejor que Flavio. Jugaba solo cuando tenía que jugar mejor que Paolo. Tenía la fuerza de Franco. Tenía la picardía de Percy. Y jugaba de atrás como Claudio. Ya, Escúchame, pues con eso, pero tenía el poto de Sandra Villarroel, porque por supuesto. cuando te metía el caderazo, ¿te acuerdas, hermano? Claro. Perico corría así, quebradito. Sandra Villarroel era una bebé de los tiempos que tenía. Es como decía el Tigre, era con balcón a la calle. El Tigre. Pero ese era Perico y venía de atrás. Tuve la suerte, Negro, de jugar un año con él en el Mundi. En Mundi. ¿Eso es Claro. año 7-5? 7-5, 7-6, por Claro, ahí. ¿Ya? claro que sí. Y eso, lo que tú dices, él venía de atrás. Él evoca esas paredes que en su momento Alianza tenía Pitín Perico, pues. Y se acopla el nene, pues. Entonces, pero primero era Pitín Perico. Ya. Hasta que aparece el nene reemplazando a Rostain. Claro, al toro loco. Ah, claro, claro. Entonces, Perico completito. En eso, espectacular. Perico, qué alucinante, claro. Y era el Perico, ¿era el Perico que venía de Alianza? ¿Venía de Barcelona? ¿De dónde venía ese Perico? No. Este Perico venía de Alianza. Después va un añito a Barcelona, termina en México, perdón, en Venezuela. Y ahí se va a Estados Unidos. Antón nos ha dicho que tenía una foto de Perico metiendo un gol de chalaca en el estadio el Modelo de Barcelona. Estadio Modelo de Barcelona, Claro. o sea, el estadio antiguo, ¿no es cierto?, de Guayaquil. Y nos estaba contando que había una foto que él tenía como póster detrás de su cama, que su hermano creo que se peleó con él y se la rompió, no sé. Y está la foto de Perico, ídolo seguramente en Barcelona, o sea, yo recuerdo a Perico
después de un clásico, estábamos saliendo del estadio, a cuadra y media del estadio, porque estábamos en Saco Oliveros, casi llegando a Arenales, y Perico estaba caminando, solo, claro, 1 hora y cuarto, 1 hora y media después del clásico, ¿no? Caminando solo por la calle Perico, con su esposa, creo. Sí, porque estaba acompañado de una señora. Pero nadie se le acercaba, ya todo el mundo se habría ido para su casa. No eran los tiempos en que la gente se quedaba a ver al futbolista después del partido, ¿no es cierto? Claro. Pero tranquilo, sencillo. Y yo decía, Perico no tiene carro. Y le digo al Tigre, le digo, papi, le digo, ¿Perico no tiene carro? Me dijo, no, de repente lo habrá dejado en su casa, es más cómodo porque los jugadores vienen de la concentración acá. Ah, ya entendí eso. Pero 75 con Perico. Pero antes, yo me imagino pues que tú eres un tipo que se levanta en la mañana, reza 2 horas y media para darle gracias al Señor por haberte puesto al costado del Cholo Sotil en su mejor momento. Así es. Porque tú cuándo tú cuándo debutas en profesional. 1969. Y el Muni, campeón en segunda de enero, en el año 1968. Ah, en el 6-8. Yo juraba que era en el 6-9 que había campeonado. Mira. No, el 6-8 campeona Ya. en lo que era el Estadio San Martín, ahora Alberto Gallardo. Y eran los dobletes del sábado y tripletes de los domingos segunda. Y ese año fue una locura. Todo el mundo decía, oye, hay un cholito, un cholo que le rompen el Muni. Y efectivamente se llenaba San Martín y Municipal campeonó. Con Cuchi Betancourt, con el Cabezón Guzmán, con Hugo Oxcas, un goleador que nunca fue en primera, que fue goleador como 5 o 6 años en segunda de equipos diferentes. Y el Cholo ya debuta el 69 en primera y tengo la suerte de jugar 5 años con él. Es cierto, entonces, y ahí viene, miren cómo uno puede caer en error durante tanto tiempo. El Cholo es convocado a la selección por presión de la prensa y de la hinchada. Porque Didi no lo tenía en la eliminatoria. Y ya estaba para la eliminatoria el Cholo entonces. Claro, porque el campeonato empezó en marzo o abril del 6-9 y Muni debuta contra la U. Yo todavía no salí de titular, estaba en el plantel. Y la gente lo pedía porque se tiró la primera parte del campeonato extraordinario. Viene lo de la Bombonera a mitad de agosto del 6-9 y el Cholo sigue rompiéndola. ¿Y sabes cuándo le dan la oportunidad, Negro? En enero del 70 viene Bulgaria a jugar un amistoso y Perú hizo Didi un experimento, 2 equipos, y juega en el primer equipo y lo llaman, la rompe y lo llaman para que entre el segundo tiempo en el segundo equipo y de ahí ya no salió más. Esa es la historia del Cholo. Claro, que es una goleada, creo que es 4-3, sí, creo que es el partido. Igual, que Pepe del Castillo hace los goles y todo, pero de ahí es así la figura con el Cholo. Y con el Cholo pues es espectacular. Para mí lo mejor. Para mí lo mejor que he visto, ¿no? Y he visto jugadores pues extraordinarios y he jugado con algunos extraordinarios. Y el Cholo, a ver, en esos tiempos era tu estado físico natural, porque el Cholo no se rompía en el entrenamiento ni nada. El Cholo llegaba, se ponía a jugar pelota. O sea, tu entrenamiento era jugar al fútbol. Pero no había esa base física. La metodología era diferente. Empieza que los lunes eran, en esa época, los lunes del pelotero. Ya. El lunes, imposible que alguien entrenara. Baño turco, cualquier cosa. O lo que quieras. Resaca, ceviche. Sí, seguro. Los martes, el Cholo iba con su buzo, esos buzos plomos, ¿te acuerdas sí. de franela? Acá con rojo y blanco. Así, y con una toalla. Así, no había pues faja. Y trotaba y sudaba y todo. Y el miércoles era el día que era puro físico, casi sin pelota. Ya. El Cholo con la justa participaba.
El jueves era partido de práctica, que era un espectáculo. 100, 200 personas en donde era el partido de práctica, periodistas, y el Cholo ahí. Y el viernes lo que se supone que ahora es... Te sigo atendiendo, hermano, por favor, aquí en el rincón de siempre, donde soy feliz, recontra feliz. Y los viernes, el Cholo, en esa época, te cuento esta, mi papá llevaba a mi hermano, cuando entrenó a él al Muni, a mi hermano Jaime, el Diablo. Ya. Y el Cholo hacía su training aparte. Y se la pasaba haciéndole guachas y lo ponía en el arco. Ese era el entrenamiento. Y él llegaba el fin de semana y el Cholo la rompía. Ese era el Cholo. Cuando él se va a Barcelona, nos hablábamos por teléfono porque era, pues, que en paz descanse, un gran amigo mío, y me dice, hermano Blanco, porque él me decía así, hermano Blanco, acá la estoy viendo negras. Porque los 2 primeros meses lo pusieron así castigado a ponerse en forma. Cuando nosotros hemos llegado para el famoso torneo Gamper, el Cholo estaba silueta. Tanto que ese campeonato, cuando de él debuta, la rompe y es el mejor jugador de la Liga Española. Saltaba a cabecear, que acá con la justa se movía ahí. Hay muchas razones por las que debes de sentirte tranquilo y seguro cuando estás manejando tu auto, porque tienes una batería Energet y sabes que Energet es la batería ecoamigable porque el 99.1% de lo que está hecha cada batería Energet es reciclable, así que ya sabes, ecoamigable Energet. Titín, amigo de No Seas Fulero, aquí en el rincón de siempre y gracias a nuestros amigos de baterías Energet, la favorita de todos los peruanos, y disfrutando de este vino Famiglia de Bodega Bianchi, Titín acaba de hablar de un partido en el que el Club Centro Deportivo Municipal juega en el Camp Nou. O sea, Municipal en el Camp Nou. Y Municipal llega reforzado, me decías. Julio Bailón, Javier Castillo y el Cholo Roberto Agüero. El perro. El perro Roberto Agüero. Convenio con Alianza, va César, Cueto, Camachito, Pipiolo Salguero, el negro Leonidas Jiménez, el Panadero, Navarrito, José. Y el Muni juega el torneo Gamper. Debutamos contra Barcelona. Por supuesto, no nos fue bien, perdimos el primer partido y el Borussia Mönchengladbach le gana a San Lorenzo. El primer partido, San Lorenzo con los Matadores era campeón de Argentina. Ahí estaba Pedro Alexis. Tojo. Pero Alexis todavía no. Ya. Tojo. Estaba Tojo, Irusta, el arquero, Albrecht, el central que había jugado en la Bombonera. Y después jugamos nosotros con San Lorenzo, el tercer lugar. Y el Cholo, el primer partido, te voy a decir, negro, la gente insinuaba, los peruanos se han dejado ganar para que el Cholito se luzca, porque nos metieron 5. 5-1, con la justa. Y la gente, y el segundo partido, yo particularmente, que he jugado con el Cholo 5 años, nunca lo vi hacer un gol de izquierda. Vino desde la derecha, quebrando, y hace así, tira de izquierda y la mete en el palo contrario. Nunca lo vi hacer un gol de izquierda al Cholo. Así, con fuerza, ¿no? Salvo que le haya tocado cerquita al arco. Y la gente ya se convenció, le sacaron pañuelos blancos de bienvenida y todo. Esa fue una emoción de nosotros como peruanos que estábamos en el borde de la cancha. Y de ahí el Cholo la rompe. Yo me quedo sorprendido cuando veo esa foto en las instalaciones de Municipal que quedaba en el Sanjón. Sí. Ya no están ahí, ¿no? No, ya no. ¿Tienen local lo de Muni o no tienen local? Creo que no. Ahí en ese local están las fotos y de pronto yo veo en una columna, veo la foto y dice abajo, Municipal en el Camp Nou. ¿Qué? ¿What? Como dice Magali. Y era Muni en el Camp Nou y comienzo a chequear y efectivamente lo veo a Panadero.
Entonces veo la formación de Municipal y digo, Muni jugó en el Camp Nou. Y por supuesto lo relacionaba con el tema de que el Cholo había llegado a Barcelona y que esto... No es que el Cholo en eso... Porque no era exhibición, era un torneo. Claro. Era un torneo internacional. El Juan Gamper, el famoso Juan Gamper. Ya. Que hasta ahora se juega. Hasta ahora se juega. Claro que sí. Y esa es la despedida del Cholo. Pero quien me cuenta a mí sobre el Cholo, porque es un cholólogo, que es el Mencho Jiménez. Claro. El Mencho me dice, yo entraba con la segundilla. Estaba esperando, o me metía, Claro, porque yo agarraba... La famosa segundilla. Lo ¿no? agarraba a un tío de la mano y decía, tío, yo entro con usted, pues. Entonces, pum, me metía. Y los de mi barrio íbamos juntos, porque cada uno agarraba a su tío. Y dice que habían apuestas. ¿Por qué? Porque el Cholo un día enfrentaba a Chumpi. El otro día enfrentaba a Barreto. No, Barreto estaba en Muni, ¿no? ¿Dónde estaba? Alianza. Ya. A Barreto. Otro día enfrentaba a Chito Latorre. Con Millán, todavía en dupla. Con Mellán. En Boys agarraba pesa a los centrales que había en ese tiempo. Cazorla con Reyes. Que eran recontra fajadores. Popi Correa. Y me dicen que la gente decía, no. Porque rompía a todo el mundo. La próxima toca a Chumpi. No, a Chumpi no lo va a romper, no. Y hacía y deshacía, pero a todititos. Son los famosos partidos que quedan en el recuerdo y de eso te ayuda a vivir porque es un refresco importante. Ese partido que Humberto Ballesteros lo saca hasta la pista de atletismo. Grafícame, imagínate, no tú, no, sino que la gente que está viendo el programa, un arquero que termine en la pista de atletismo. No lo ves. No lo ves. El Cholo que tenía así el pelo, parecía que tenía un espejo, te pedía la pelota y hacía como que no llegaba y hacía un cambio de ritmo. Todo gordito, te hacía un cambio de ritmo y iba. Y lo saca Humberto se pasa el largo. Y después regresa. Y regresa. Y el Cholo lo espera todavía. Lo espera, lo engancha y después lo saca y hace el gol, un argentino que jugaba en el Muni, Pietrone, un 3-2 que... Claro, porque el gol no es del Cholo. No. El Cholo lo baila. Lo baila, claro. Y Cuellar se tira y el gol lo hace Pietrone. Claro. Ese gol del Cholo, o sea, no en forma de juego, sino por lo que ha quedado en el recuerdo para el peruano, es como el gol del Cholo Fano. Pero la gente dice el gol de Loco Vargas. Claro. Entonces la gente a ese gol que hace Muni le dice el gol del Cholo. Claro. ¿No es cierto? Claro, cuando lo saca afuera. Claro. Ese es uno de los recuerdos más grandes. Y otro que tú estás hablando, hablabas de Barreto, y yo te había hablado de Javier Castillo, refuerzo, eran los centrales de Alianza. Y el Cholo tiene una película. Claro que sí. El Cholo. Sí. El año 69. Y el productor Bernardo Beatiski, que ya murió, dijo, muchachos, señores, vamos a filmar varios partidos de Municipal, que jugaba estadios llenos, para sacar algunas escenas de lo de Hugo. El primer partido comenzamos hoy día, dijo, Alianza, estadio lleno. Ya no hubo necesidad de hacer... Con una sola corrida. Que hace que por el lado izquierdo, entre sur y occidente, les mete, los rompe a Barreto, a Castillo, y Mellán hace 3 goles. Manuelito Mellán, tremendo goleador con el Cholo, hace los goles. Ahí quedó la secuencia, ahí está en la película del Cholo esa secuencia. ¿Me vas a confirmar algo o me vas a quitar todas las dudas? El Cholo hace famoso a un goleador que es vendido de Europa. ¿Quién es ese? ¿Es Mosquera o es Mellán? Jaime Mosquera. Jaime Mosquera. Que se va a uno de los... A Portugal. A Portugal y a los 6, 8 meses no rinde. Claro, porque le faltaba su Cholo. Y regresa, claro. Es que un 9 a veces hay características de 9. Uno se puede valer solo y hay otros que depende mucho de la característica. Y el Cholo te la ponía ahí para que le empujes. Claro. Y el Cholo ha hecho goleadores a él, a Mellán 2 años seguidos. A Carlos Felipe Núñez, no sé si te acuerdas, que después se fue a Venezuela. No, ahí sí me agarraste. Que jugó en Alianza, jugó en Porvenir. A Lucho Cruces. Que... Cuando dice Porvenir es Porvenir Miraflores. Claro, claro. Después pasa al Muni, goleador. Y a Lucho Cruces. O sea, ha habido
4 o 5 goleadores de campeonato que han estado con el Cholo, los Claro. 5 años que hemos jugado juntos. Cholo era espectacular. Tenía ya de memoria, Camachito retrocedía un poquito. Camachito, qué zurda, Dios mío. Yo creo que es uno de los pocos, él y el ciego, que a Eloy Lo hicieron ganar. lo han dejado dibujado en el piso. Porque Eloy era bien difícil, te miraba, se agarraba los bigotes, se blanqueaba los ojos y tú decías, me voy mejor para el otro lado. Claro, me voy para el otro lado. Camacho y Oblitas lo tenían loco. Y Camachito era cortito, acá tenía, y cuando quería, ¡pac!, te sacaba el piececito. Y él con el Cholo hacían eso. El Cholo tenía una característica, el cuadrante izquierdo de la cancha. Claro. Ahí Y ahí bien, ¡ting! te rompía. Por eso Pero cortito, o sea, sin... pero también era rápido, ¿eh? Cuando tenía una pelota larga, lo que pasa que al Cholo le gustaba que se la dieran al pie, no larga la pelota. Esa secuencia del gol de Ballesteros es una circunstancia que la U estaba perdiendo y encimó y la pelota vino larga. Mira, si yo le digo a la gente y la gente me dice, no, fíjate en los goles de México, hasta en los de Argentina 78, en los goles de Teófilo, ¿cuánta participación tiene el Cholo? Claro. Y son cerca al área, o ya adentro. Él está, Claro. no la puede terminar él y viene ¡pam! Así es, claro. O sea, el Cholo no era, como te digo, a mí me impresionó mucho cuando vi el gol de izquierda que hizo en el Nou Camp, porque era una fuera de modelo. El Cholo nunca había hecho un gol así. Entonces, te da que el Cholo pues era un jugador pues que hilaba fino y venía la pelota hasta el área contraria, iban tocando. Mira, este programa se llama No Seas Fulero. Yo soy fulero, el productor también. Pero me pasa una foto en la que estás tú con Teófilo, pero con una camiseta que para mí es de Chalaco, no es de Defensor Lima. Chalaco, años 7-7. Es Chalaco, claro. Años 7-7. Claro. Ahí ¿Por qué estaba blanca con rojo? Blanca con rojo, con Chalaco, del año 1977. 1977, el León Porteño. El León Porteño, que al año siguiente va a la Copa Libertadores, ¿ah? Ojo, el León Porteño. Claro, Juega con River. Claro, ese es mi primer viaje. Es 79, subcampeona, y va al 80, y enfrenta a River y Vélez. Así es, claro. Y estaba el Cabezón Cubilla. Estaba el Cabezón Cubilla, claro, en Chalaco. Pero ese Chalaco también tenía... Ahí, te cuento las anécdotas que la vivencia de uno, pues negro, que uno no puede... Era Lobatón. Manuel Lobatón, Ya. el tío de Carlitos, hermano de Abel. Perdón, Manuel es el que termina yéndose a Alianza. En el 77 o 75. Un poquito más, claro. 75. Ya. Estaba Félix Suárez, Claro. ya, el piurano. Estaba Manuel Mellán Ya. y estaba el Cholo Sierra. Ya. Entonces, Cholo Sierra que había estado en Alianza. claro, que venía y te oxigenaba la punta y te ayudaba. No había pierde, negro. Yo quería hacerle un pase a ti que estabas por el puntero y me salía mal y la pelota era al medio. Cualquiera de los 4 Lo agarraba. agarraban. Esa fue la delantera más goleadora en ese campeonato 77. Goleador, Mellán nuevamente goleador. Ya. Lobatón y Suárez, imagínate. Claro. Y Lobatón y Suárez de ahí pasan a Alianza y juegan una Copa Libertadores cuando Cueto hace el gol más rápido contra Santa Fe. Suárez creo que fue. Suárez. Claro. Félix. Claro. Yo dije Fidel, creo, ¿no? No, Fidel es el hermano menor. Claro, Está claro. bien, dijiste Félix, pero Claro. no lo hace César, sino lo hace Félix. Claro. No. Claro. César hace toda la jugada, y Blum le pone la pelota ahí. Segundos. Claro. Ya el tercer gol, o sea, era el gol de Vargas, el gol del Cholo y ese es el gol de Cueto. Algún gol tenía que ser. Pero son situaciones que es bueno aclarar porque hay generaciones nuevas que a veces te pueden decir que hablando de generaciones nuevas viene el hombre. A veces no hay nada que hacer. O sea, queda bien. No hay nada que hacer. Quedó muy bien. No hay nada que hacer. Justo dijo eso y no me apareció. Pero es bueno porque hay gente que a veces, y que me perdone, son irrespetuosos con la historia. Entonces te preguntan, Cueto hubiera podido jugar ahora, Cueva hubiera podido... Sí, hubiera podido, porque la habilidad no cambia. Las ciencias... El talento es el talento. Claro, y las ciencias que han fortificado el fútbol te hubieran ayudado a que un
Cueva hubiera jugado tranquilo y que un Cueto hubiera podido jugar tranquilo porque hubiera entrenado más, nada más. Titín, hay una onda en un momento del fútbol que llega un sabio y dice, los futbolistas tienen que tener 1,80 m, sino que el somatotipo. Primero fue biotipo, después se dieron cuenta que estaba mal empleado el término y dijeron, es somatotipo, porque seguramente un médico le dijo, oye, animal, no es biotipo, es somatotipo. Y es somatotipo. Pero bueno, el tema era que llegó un técnico de ojos rasgados, ¿ok? Y dijo, 1,80 m. Oye, hermano, no pasó nada. El otro día estuvo en tu sitio el chino Rivera dijo, nosotros no podemos hablar porque si tú ves la media del peruano, claro, es 1,72 m. Entonces tú no puedes fabricar, tú no lo puedes estirar, no son chicles los futbolistas. Claro. No, es que la habilidad no va contra eso. Imagínate lo que hubiera corrido el Jet Muñante o Patrulla con una preparación física adecuada. Fue a México en esos momentos, que hablo de JJ Muñante, y México en ese momento tenía una mejor preparación física. Sí. En ese momento lo superaba a Perú, que no tenía pues y le pusieron la cobra. O sea, te picaba la pelota, te miraba y la tiraba a 10 metros. Eso no lo ves ahora. Perdón, Titi. Yo le digo a la gente, hoy la FIFA te permite, y le digo como, es más, se lo dije a Roberto Mosquera el otro día, tú entras a FIFA y tú puedes ver los partidos de los mundiales del 70 y para atrás, en una calidad de imagen espectacular. Y toda la gente va, o sea, los peruanos que han entrado han buscado Perú-Escocia. Busquen Perú-Holanda. Perú-Holanda, 0-0. Entonces la gente dice, no, es que no hay goles, no sé. A Muñante, así como Escocia lo marca de A3 en posta. Sí. Y siendo Muñante sudamericano y los otros europeos. Entonces, era una cuestión que había nacido con él. Así es, y son partidos que tienen un ritmo que le llaman intensidad, hora. Lo que sucede es que a veces hay un momento en el partido, pero es por esa circunstancia reglamentaria, negro. Se jugaba con una pelota, pues. Entonces, mientras la pelota iba, el recogebola venía, un tiro de esquina, el recogebola iba atrás a traerla. No había pelota suplente. Exacto. Entonces, los espacios de reanudación de juego eran más largos. Claro. Entonces, por tanto, el tiempo de juego se aumentaba o se disminuía, según lo quieras mirar. Entonces, pero al final lo que vale pues es el futbolista con el balón, el talento que puedas hacer. Si tienes velocidad, la tienes, pero si tienes habilidad, claro. No, claro. Contra eso no vas a discutir. Así que... Y además, gracias. Si no la tienes, ¿cómo te mueves? Porque la gente, los tíos en los equipos son los que te enseñan, sobrino, no se gaste, no corra tanto. Cuando yo la tengo, usted póngase acá, haga esto, haga el otro, y te van enseñando y limpiando la cancha. Exacto, mira, una vez Muni jugó los 70, cuando recién aparecía Bocchini. ¡Ay, Dios mío! Perdón. Hombre. El rincón se está luciendo. Con Titín. Cuadril, ahí estamos. Hacemos un cortijo y... Uy, qué rico está esto. Papita para ti, papita para mí. Ahí estamos. Por si acaso, y hay que conservar la salud, la ensalada ya viene por si acaso. No vamos a descuidar. Pero, ya, te decía de Bocchini. Alianza también le gana a ese equipo que tenía el Pato Pastoriza, tenía a Pavone, un marcador de punta. Qué rico está esto, Y a Bocchini le hacen una pregunta. ¿Cómo la recibe siempre si no tenía movilidad? Gracias, Nero. Y te dice una cosa, es que donde yo me pongo no se coloca nadie. O sea, fíjate esa frase tan... O sea, donde yo estoy, no hay nadie más. No había nadie más, es decir, que tenía un sentido de colocación espectacular. Gracias. Un sentido Muchas gracias, hermano. Cuadril, y acá tenemos... Y le voy a poner la dejo cocinar Ya, la dejamos cocinar. Entonces, hay un tema que tiene que ver mucho, y me lo decía otras anécdotas, ¿no? Porque tenemos más anécdotas que el Pato ahí. Si supieras. Por él, de todo. Supieras. De todo. Teníamos
Yo cuando salgo de las divisiones menores de la U, el año 6-8, con oblitas, promoción, hacíamos partido de práctica con el primer equipo. Y un día me llama Lucho Cruzado, imagínate, tremendo jugador. Lucho Cruzado, maestro. Gracias, mi querido Alberto. Él me dice, ven muchacho, ven, y te agarra fuerte acá del cuello. ¿Ves el círculo central? ¿Por qué te desgastas? Porque era la volante Chale Cruzado. Corrían menos que tú y yo a estas alturas en un partido. ¿Ya? Yo siempre veo el círculo central y hacia ahí voy. Y la pelota, si está para acá o está para allá, va a pasar por ahí, generalmente. Y la vuelvo a agarrar. Entonces, se me quedó eso, de ese consejo de saber ubicarse. Claro. Chale Cruzado era la famosa volante Chale Cruzado, acuérdate, en la época de oro del Universitario. Y ahí vienen los diferentes conceptos. Pero antes, porque Chale Cruzado es más o menos esta elección que hemos hecho aquí en el Rincón de Siempre, ¿no? O sea, es cuadril y asado de tira. Pídanlo aquí en el Rincón de Siempre. La ensalada viene en el medio abundante, las papas espectaculares y el vino familia. Salud, Merita. Se está secando por si acaso, creo. Su madre, qué rico. La carne está... Sí. Acabo de sanar, ¿sabes qué? Acabo de sanar. Titín, yo creo que Titín tiene un poder curador, sanador. Escúchame, lo que tú hace un momento decías que esos recuerdos son vida, traen vida. Y claro que sí, por supuesto. O sea, no te puede, y no te estoy pasando una lisonja, ni mucho menos, Titín, no sabes lo que estoy disfrutando de la conversación porque me remonto a momentos que yo he podido ver de niño y que de repente no los tengo muy claro y que tú lo que haces es prender un super foco, un LED que me permite ver mucho más allá de lo que tenía como concepto. Claro, hay situaciones en que uno dice, claro, yo no voy a vivir de esto y voy a decir, yo jugué acá, yo acá, deme chamba, no. Pero si uno cuenta esto y ves y comparas cosas, te hace sentir y te da argumentos como para decir, las épocas, Nero, son, yo a veces discuto y a veces a algunos no les gusta, pero por ejemplo, yo digo, 69. Guarda. ¿Todos se acuerdan, no es cierto? Sí. Todos se acuerdan. Especialmente ahí el productor. Sí. Ya. Bombonera. Ya. Comienza un ciclo espectacular. México 70. 74. Fuimos a una definición y la perdimos en Montevideo, después de un campañón, cuando hubo unos cuestionamientos a Roberto Escarone, que se mandó unos cambios. 78 mundial, 82 mundial y 85 perdimos en un partido cuestionado que nos saca el campeón del mundo con un gol que fue falta. 5. Por 4 años, 2 más, 2 menos, son 22, 23 años de una generación tras otra. ¿Cómo no vas a sacar pecho por ese grupo de jugadores? Pues? Tú jugabas... Ibas a Puno, tenías un equipazo. Ibas a Chiclayo y te agarraba Próspero Merino y te metías gol olímpico, hermano. Y tú decías, ¿cómo va a ser? Ahora, ¿quién te hace gol olímpico? Muy pocos. ¿Me entiendes? Cosas, ibas a Piura, Meleque Suárez, jugaba. Entonces, la paridad de jugadores de esos 20, 22 años era espectacular. Walter Daga. Bueno, Walter tenía un shot, un disparo sin necesidad de vuelo, como decía mi viejo, era la palabra. Sin vuelo. Sin vuelo. Claro. Hacía un pasito y te metía. Yo tengo una anécdota con él. Yo estaba debutando en primera, tercer partido, más o menos. 2 anécdotas de ese partido. Ya. Era Muni contra Boys. En el Nacional. En el Nacional. Ya. Tiro de esquina. Me pongo yo en la zona de rebote, pues, ¿no? Yeah. Yo volante, chico, tiraba bien de media distancia. Para el rebote. Cuando de repente siento un jalón acá en el cuello, Nero, casi me rompen el cuello. Lo veo a Popi Correa. Un día así, ¿qué es esto? Dije yo. Sobrino, yo lo quiero mucho a tu viejo y te quiero. Elegante, ¿eh? Por favor, sal del área, me dijo. Salí más rápido, me fui y Cárdenas, que era mi back, me dice, ¡ay, no seas americano!
No, llegó al rebote, le decía. Para que veas. Claro, y la habilidad, la criollada, lo que te decían, el mensaje que te daba. Es que ahora la velocidad del fútbol no te da para eso. Te da para la bronca, que se insultan, pero no esa picardía. Hace un tiempo hablamos, hace unos momentos de Perico. Perico te saludaba, Nero. ¿Cómo estás, Titín? ¿Cómo está? ¿Cómo está la mamita? ¿Qué tal la tienda? Se saludaba con el flaco Verástegui, que tú lo conoces. Claro. El flaco Verástegui de este ancho iba bien al pleito, ¿ah? Y te defendía. Y eran del INSE. Y se saludaban y se metían golpe y todo. Y después en la noche estaban los dos en INSE. Claro. Si no en Breña o en cualquier sitio. Claro. Claro que sí. O sea, anécdotas. Y la segunda anécdota es que tú hablabas de Daga. Muchacho. Tiro libre. Barrera. Después aprendí. Los más vivos, entre comillas, se van poniendo hombre de base, el segundo y el tercero. Siempre los nuevos, por no decirte otro, se van poniendo el cuarto y el quinto. Bueno. Los giles lo ponen al cuarto y quinto lugar. Y yo me pongo al último, pues bien bacán. Patea Daga, hermano. Y patea tan fuerte, pero patea abajo, la pelota me cae en el zapato, me rompió una vena del ojo. Estuve parado como 1 mes y medio. Ah, no te creo. Escúchame, tú sabes que yo... Discúlpame, disculpa. Ha pasado silenciosamente, como el gol. José, Titín, ya lo presenté. ¿Qué tenemos hoy día, mi hermano? Hemos estado con familia Bianchi. El primero que probaron fue una cosecha 217. Buenazo. 100% Malbec de San Rafael. Este Malbec, que estamos subiendo ahora 2022, es una expresión de 3 suelos. De San Rafael propiamente, donde viene la bodega, del Valle de Uco. Hay algo acá, Valle de Uco. Sí, Altamira, los Chacayes y de Luján. A ver que lo disfruten. Ahí nos comentarán. Buenazo. Sensacional. Famiglia. No es familia, es con G. Famiglia. Es de bodega Bianchi. Estás en el rincón de siempre, pues, hermano. ¿Qué quieres que te ponga? Nada, tú pisa tu acelerador con confianza porque estás con baterías Energet, así que sigue de frente nomás. Hermano, pero tú has estado en un equipo que fue un cambio en el fútbol nacional. O sea, fue un hipo, un pico que apareció de la noche a la mañana, el Defensor Lima de Luis Banchero. Luis Banchero, un pesquero, el número 1 de repente del mundo en ese momento, que no sé por qué se metió en el fútbol, en el Defensor Lima, y contrató en el año 72 jugadores argentinos que habían campeonado en el 71 en Argentina. Y no te estamos hablando de jugadores de 34 años, 35 años, cachorritos, como Pedro Alexis González, por ejemplo, ¿no es cierto? Tojo, Converti. Pero no solo eso era lo que venía del extranjero. Del Perú se trajo toda la selección, contrató a toda la U. Se trajo a uno de los emblemas de la U, a José Fernández. Era como quitarle la insignia, porque José es sobrino de Lolo. Claro. Y se lo trae a José, a Pedro González, que había sido mundialista, a Nicolás Fuentes. Estaba Rodolfo Manso. Bailetti. Después se lo trae a Chale. Patrulla, que Patrulla todavía no tenía nombre, ¿no? O sea, ahí es cuando aparecen unos nombres en Defensor, que me imagino que tenían, pues, Claro. el ojo de alguien había hecho como dice Julio César, escogencia. Guillermo La Rosa, Pancho González, que era oriundo del Defensor, goleador. Pedrito. Buchí. El chino Buchí, el Chato Párraga. Llega Navarrito. Claro, José Navarro. Jorge Barreto. Chicho Uribe. Yo llego ahí el 7-4 para jugar la Copa Libertadores. Llega Roque Gastón Mápoli. La segunda etapa del Defensor. Perdón. ¿Tú llegas? Al 7-4. Ya. Copa Libertadores. ¿Es contra paraguayos?
Contra Ecuador, Colombia y terminamos jugando una semifinal contra Sao Paulo. Ah, Sao Paulo, sí me acuerdo de ese partido. Sí, me acuerdo. Estadio Nacional de noche, me acuerdo clarísimo. Claro. Y ese Sao Paulo juega la final con Independiente. O sea, pasaba. Y Banchero llega en el 72 a Defensor o llega antes y va armando el equipo. Llega un poco antes, después hay un vacío por su muerte lamentable. Ya. Y después lo vuelve a tomar su empresa, pero ya dirigida por gente del gobierno. Estaba Federico Uriarte, Luciano Cunio, dirigente pues emblemático de fútbol peruano. Y tuvo una buena vigencia ese Defensor. Compró una casa que hasta ahora existe cerca de la clínica Ricardo Palma en San Borja. Tremenda ocasión, en la esquina. O sea, cuando tú vas a Defensor... Claro, yo vengo del Muni y voy a Defensor. Tenía 2 equipos. Estaba el Cabezón Valdivia del Sport Boys, Carlos. Él se termina yendo a Venezuela, creo, ¿no? A Venezuela y de ahí a Estados Unidos. Yo no lo recuerdo muy bien. No lo recuerdo muy bien a Valdivia. Elegante, ¿no? Pero tú todavía, o sea, cuando lo termina administrando a ese Defensor, la empresa de Banchero, seguía con el mismo punche, sí, misma... todo. No se cae de pronto. No. Ya cuando después el gobierno militar decide, se acaba este patrocinio, ya el Defensor sí se quedó calando. Pero... Tú sabes que yo recuerdo un partido, o sea, recuerdo una imagen, Estadio Nacional. Yo normalmente no iba a baja, yo me quedaba en alta. Pero 74, tenía 10 años y tenía la libertad de pasearme por todo el estadio. O sea, yo quería ir a camarines y le decía a Lalo Archimbó o a Alejandro cuando se iban a buscar la alineación, voy contigo. Y me iba y me iba a los camarines y lo veía a Roberto Chal encima de la camilla cuando lo estaban masajeando y estaban las bromas entre los jugadores y iban llegando unos y todo lo demás. Y ese día me voy al Hawái 5-0, al restaurante de planta baja, o sea, de Occidente Baja. Claro. Y cuando salgo y subo por esa escalinata y de pronto me encuentro con la tribuna Oriente llena, ¿no es cierto? Estaba el tan, la U. Entonces salgo, porque como eran tripletes, ya había pasado un tiempo, ¿quién va a jugar? Digo, iba a jugar la U con Defensor. Y veo las camisetas y digo, ese no es Alianza. Ese no es la U, no es Chalaco, no es Boys. Era Defensor. Y además eran unas camisetas diferentes a los demás. Traída de Brasil. ¿La ves? Eran pegaditas al cuerpo. Pegaditas casi transparentes. Eran sintéticas, creo, ¿no? Claro. Creo que después CNI, después de unos años, trae unas camisetas ahí. La usó Defensor, claro. ¿La usó Defensor? Claro, yo las he usado. Y ese equipo era respondón y la gente, yo escuchaba los comentarios, o sea, los hinchas estaban preocupados de lo que podía pasar con Defensor. Con Roque Gastón Mápoli. Claro. Tremendo. Yo te decía, ese ha sido uno de los 5 campeones mundiales que me entrenaba. El hombre sacaba siempre te contaba la historia de Maracaná, imagínate pues. ¿Ya qué más le vas a preguntar? Que en esa época pues sonaba más, porque... Claro, y los años que habían pasado no eran tantos de diferencia, ni de distancia. Pero ese Defensor marcó una época, Danero. Marcó una época. Claro que sí, yo me acuerdo. Como el que viene inmediatamente después es el Huaral, que es una locura, ¿no es cierto? Huaral es otra locura. Pero ahí en ese Defensor, tú comentabas hace un instante de los nombres, ¿no? O sea, el Loco Bailetti, Barbadillo, La Rosa, Pancho González, que era el goleador, Pedro Alexis González. Y yo siempre lo digo, y seguramente lo han escuchado mis amigos de No Sea Fulero. O sea, Pedro llega acá en el 73, o 72, 73. Y yo lo veo en el 80 jugando por River, ante Cristal en la Copa Libertadores. Y antes fue a México y campeonó. Había tenido su... O sea,
se fue a México, campeona, después va a River, y si no me equivoco, tuvo un paso por la selección en ese periodo. Cuando yo lo veo a Pedro Alexis en la cancha jugando frente a Cristal, digo, para mí había pasado una vida, ¿no? Del 72 al 80. Digo, ¿todavía sigue jugando? ¿Cómo? O sea, mi pregunta era malcriada, o sea, tenía el sentido de, ¿cómo es posible que siga jugando al fútbol y en River? Oye, hermano, y en eso se va por la derecha Pedro Alexis y saca un centro, porque ese no sacaba centro, ese daba pases. Te la ponía ahí. Para que, en la cabeza. Claro, te la ponía en la cabeza. Extraordinario. El mono, le decíamos el mono, pero gran compañero, gran persona. Tiene años. Como te digo, yo juego con extranjeros, pero Alexis es uno de los que me queda a mí. Me queda Lucho López, un arquero que tapó en el Muni. A ver, compadrito, ahora vamos a probar el asado de tira, por si acaso, para que des tu calificación. Y me quedo con Rojita, los tres. Pero Alexis Rojitas y Lucho López son los extranjeros para mí que yo he jugado. Y escuchen, Ángel Clemente Rojas era el ídolo que tenía Maradona en Boca Juniors y vino a jugar al Perú. Por algunos problemas que tuvo con el dirigente, lo que quieras, hermano, pero vino a jugar al Perú. Pero él era un, ¿cómo te digo? Era la expresión del fútbol, está extraordinario. Extraordinaria. La expresión del fútbol, ¿cómo te digo? Sin tapujos, sin nada. Él llegaba, yo te digo, porque he compartido con él un año, no se ponía canilleras, no usaba venda. Había estado la noche anterior en La Colmena, porque él vivía en un departamento en La Colmena. O sea, Miraflores no existía para él. Para él no. Poquito rojo. Y te la hacía en cortito, ese dribbling que tenía era increíble. Y se juntaba con el Cholo, olvídate. Olvídate. Te voy a tener que sacar de esos gratos recuerdos, hermano. Vamos, cambio de punta. Cambio de equipo, amor. Tan mal hemos hecho las cosas en menores, o nunca hemos hecho las cosas bien, o nunca nos dimos cuenta de lo que debíamos de hacer. Porque yo creo que en el Perú hay futbolistas. Hay muy buenos futbolistas. De acuerdo. Pero, hermano, ni las principales instituciones pueden sacar a flote la cantidad de jugadores que deberían de sacar. Pero vuelvo a la pregunta, sí. ¿Qué estamos haciendo mal? Yo creo que no se puede decir que no hay una preocupación, porque tú ves, hablo de los equipos principales. Ya. Sí hay un trabajo, pero el trabajo no es eficiente. Ya. O sea, yo creo que la eficiencia de un trabajo en menores se ve cuando salen como River, como Barcelona, guardando quizás el último nivel, pero acá podrían salir 2 o 3 en cada equipo grande. Y tú ves que en Alianza con las Justitas y con la U con las Justitas, Cristal en algún momento cuando la agarró Pablo Segarra tuvo un poquito y sacó unos cuantos. Pero eso es insuficiente. San Martín no te saca nadie, sacó jugadores que no trascienden. Entonces, yo creo que acá tenemos que hacer un trabajo más reorganizativo. Acá, Nero, es un crimen futbolístico que no existe una sub-23 en reserva, para mí. El futbolista nacional peruano madura tarde, sabido, por temas psicológicos, de raza, lo que quiera, de alimentación. Y acá estamos con la bolsa de minutos, el minutaje, estábamos, y el jugador entre 20 y 23 años se va perdiendo, porque ahora te tengo que usar a ti por obligación y dejo al que usé el año pasado, que todavía no ha terminado madurando y ese termina en Copa Perú, termina en segunda, ahora en tercera. Si tú haces una reserva sub-23, tienes tu equipo con jugadores que te pueden ser útiles de acá a 1 año o 2 años. Entonces ahí sí saldría lo que tú dices, la promoción. Los jugadores que hemos hablado de la época de nosotros y todo, salían porque salían. Porque era más difícil ir a probarse. Ahora las pruebas son
con convocatoria. Entonces, ¿cómo Y te con vas a- pago, y con pago. Entonces, ¿cómo te vas a equivocar en convocar jugadores y escogerlos? Entonces, hay un mal trabajo de escoger, o hay algunos intereses, lamentablemente, medios monetarios para escoger las divisiones inferiores. Muy poco es el trabajo serio. Yo no digo que no se trabaje, porque sí se trabaja, pero no se trabaja como se debería, pues. ¿Qué hacemos con las Copas Federación, Plata, si al final vamos a tener sub-17 y sub-20 que lamentablemente tienen unas actuaciones de horror, que nos hacen gol en los últimos 5 minutos, que le echan la culpa a la concentración o le echan la culpa a que están malnutridos porque son más fuertes los paraguayos? Entonces, es una suma de un montón de cosas, pero que parte de una cabeza que se llama federación. La federación debería estar, creo, con una comisión, un comité de gente que sepa y que simplemente oriente ese trabajo en menores. Porque si no, vamos a dar vueltas en redondo. Que no es el trabajo que se tiene que hacer en federación desde lo ejecutivo, No. en el sentido de el trabajo con los jugadores, sino la parte normativa, o sea, las obligaciones que le debe poner a los clubes para que los clubes tengan sus divisiones con entrenadores que sean reconocidos en todas las categorías. De acuerdo. Porque Ahora, hablábamos con el Pato, productor, y me decía que te va a la academia y le digo, mira la competencia que hay. Entonces de ahí viene todo, negro. La cantidad de escuelas, academias que hay, que son más lucrativas que formativas. Yo entiendo que todo el mundo debe ganar un dinero porque Por supuesto. es una chamba. ¿Dónde está la formalidad? ¿Tienen registro del IPD? ¿Están registradas en la federación en alguna liga? ¿Sus entrenadores tienen los carnés correspondientes? ¿Han presentado a la federación un plan de trabajo? ¿Hay gente en la federación que va digamos, a fiscalizar, si vale el término? Se ha vuelto, con el término que puede ser, un gamarra futbolero. ya. Tiene por todos lados academias y todo. Y eso, las excepciones, son 4 o 5 clubes, como te digo, que trabajan, porque los demás concesionan las divisiones inferiores en Lima. El papá que es empeñoso, ya te la doy, ya yo pago las inscripciones, pero que juegue mi hijo, contrato al entrenador. Así está caminando. Ahora, No entiendo eso. yo lo que no entiendo es, dentro de las cosas que no entiendo, es, hoy le toca a Barreto. Y Barreto es jefe de unidad técnica de menores. Y sustituye a Chemo el Solar. Hay gente que ha trabajado en menores y gente que no ha trabajado en menores. Claro. O sea, tú puedes saber de fútbol, pero no eres especialista. O sea, tú eres médico, pero no tienes la especialización para operar el corazón. Claro. ¿Ah? O ser neurocirujano, pero eres médico. Pero un médico no te va a agarrar la cabeza, digo, para la operación de cualquier persona. Y acá lo ubican a Chemo, que puede tener todo el reconocimiento, el cariño de la gente y todo lo demás, pero Chemo nunca trabajó en menores. No. Y el hombre agarra, toma decisiones, esto va a ser así. Yo he viajado en canoa, bueno ya, ok, viajaste en canoa y todo lo demás. Pero a mitad del río se bajó de la canoa y dejó a la selección que estaba a punto de competir y le dijo, hasta acá lo dejo muchachos, muchas gracias, espero que le vaya bien en el futuro. Sí. Porque se metió a ser jefe de unidad técnica y entrenador, que es el error que quiere en el que quiere incurrir Barreto. Y eso no se debe hacer. Porque tu atención se duplica y se perturba. No te puedes concentrar. Entrenador tiene que ser entrenador. Tú tienes una cabeza que te va a decir, esto está bien, esto está mal, tu equipo está corto, tu equipo está largo, necesitas un central, ¿no? O sea, tu equipo necesita un líder, lo que quieras. No puedes estar en eso y en dando políticas a 5 o 6 entrenadores y saliendo afuera para ver lo que no hay. En la época que nosotros tuvimos en la federación, no tuvimos el resultado, de acuerdo, pero no nos equivocamos en los jugadores, negro. Y no teníamos las facilidades ahora que hay
los medios de comunicación, los videos, los empresarios, las recomendaciones. Había un torneo regional que venían, tú te acordarás, 2 de la asociación en ese momento, 2 regionales y 2 de la FIN. Y sobre ese hexagonal tenías que escoger tu selección. Claro. O sea, casi sin competencia tenías que hacer un... Y ha habido sub-17 y sub-20 que han tenido 3 o 4 partidos previos. Cuando uno de los secretos es llévatelas a Europa y que compitan por allá y tenlos un mes o mes y medio, claro. Y llévatelos a Argentina, Uruguay, ¿no? Aparte que le genera, le fortalece la personalidad del futbolista y todo lo demás. Por supuesto. Entonces eso, hasta ahora no lo ves mucho. Entonces no ha cambiado tanto. Hemos, creo, burocratizado un poco la parte de infraestructura en la federación, que puede tener sus cosas buenas, no sé, ya se juzgará. Pero en menores no llegamos ahí al núcleo. Se ha creado la Liga 3. Es un híbrido. Es un arroz con mango. ¿Ya? No le encuentro sentido. Semiprofesional. Y esa mayoría de esos jugadores deberían estar jugando por reservas. Por reservas de los equipos. De los clubes. De los clubes, claro. Para tener un contingente sub-23, crear una categoría sub-23. Pero, bueno, ojalá que Manuel Barreto se ilumine, no dirija, porque es trome, sabe entrenar, pero su chamba ahora es bravaza. Mira, Barreto tiene todos los cartones habidos y por haber para el cargo que ostenta. O sea, está acreditada, su nombramiento está acreditado, pero uno no puede vivir de antojos en el fútbol, pues hermano. O sea, sí, porque ahora yo estoy acá, a mí se me antoja dirigir también, no. Ese cambio, esa camaleonización del entrenador que también puede ser director deportivo o puede ser gerente deportivo y hasta representante de jugadores, no puede ser, hermano. Si te fuiste para un lado ya, ok, hasta aquí te trajo el río y después regresas a hacer lo que fuiste inicialmente. No, yo estoy de acuerdo totalmente contigo. Espero, creo, porque yo lo conozco, Manuel, trabajó conmigo en CMD. Ha tenido buenos, cada vez que ha dirigido no lo ha hecho mal, es una persona muy seria, tiene muy buena visión, pero que no se deje, espero, en la federación que lo lleven, que lo aprieten para que él dirija, porque como acaba de tener un buen momento en la U, que creo que le salvó, le tiró una mano que lo salvó. Lo deja muy bien parado. Claro, entonces, que no sea así siempre. Yo espero, porque ese es uno de los males. Regresando al origen tuyo, yo creo que de la pregunta hay cosas inentendibles, como lo que yo te hablaba de los 20, 22 años. No había los campeonatos que hay ahora, no había todo eso, y los jugadores salían. Había interbarrios, campeonatos universitarios. Lo de colegio, los colegios. Grandes unidades jugando en el Estadio Nacional. Ir a probarte, el que jugaba en la reserva ya era mucho. Tenías que pasar una prueba técnica. Los filtros eran internos en el mismo club. Claro. En el mismo club estaban los filtros. La reserva se jugaba los lunes, tenía otro concepto, el llegar. Llegaba el que servía. Aquí iba a ser útil. No llega acá. ¿Cuántos jugadores podemos echar nombres que ahorita no viene al caso? Promesas que desaparecieron. Sí. Muchos. Entonces, hay unos que te da cólera porque tenían todo para hacerlo y no lo fueron. Y más se les ve en páginas, lamentablemente, de espectáculos y de escándalos. Ya ese es otro bururú. Claro. Titín, te agradezco mucho. Vale. Hemos disfrutado la conversación al 100%. El productor me ha jalado, 3 veces me ha cantado tiempo. Ya estamos. Tu cronómetro no funciona hoy día, compadrito. Ponle pila. Amigas y amigos de No Seas Fulero. Roberto Titín Drago, un aplauso para Titín. Aquí en No Seas Fulero. Nos encontramos el próximo jueves. Recontra baboso